A continuación, Matemática Quinto Diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad voy a desarrollar el tema Ley de Senos del área de Matemática para el grado de quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades como la memoria, pensamiento lógico y, por supuesto, habilidad numérica. Y hoy tenemos la grata compañía en lengua de señas de Pablo. Mucho gusto. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, puedas utilizar alcohol en gel. El día de hoy vamos a desarrollar un tema geométrico muy importante, que es ley de senos. Vamos a utilizar también, y necesito que tengas a mano, tu calculadora científica. Y si ya están listos y tienen sus materiales en la mano, vamos a iniciar entonces con el curso del día de hoy. Vamos a hacer la activación de conocimientos previos con el tema ángulos. Los ángulos se forman cuando dos líneas tienen un mismo vértice en común o cuando son trazadas y dentro de sus trayectorias se cruzan con otra línea. Ahí, en ese momento, en ese punto de encuentro, vamos a identificar lo que conocemos como vértice. Y podemos observar acá que tenemos una línea horizontal, tenemos ahora una línea inclinada, y este punto donde las dos se encuentran es el que conocemos como vértice. Y el ángulo es la distancia que queda entre una y otra, pero esa distancia no se mide de manera lineal. Se utiliza lo que conocemos como ángulo y esa medida la podemos determinar por medio de un transportador, como el que yo tengo acá. Entonces, vamos a utilizar estos puntos, punto medio y el valor 0 o 180. Y entonces lo colocamos de esta forma. En el vértice, el punto 0. Y aquí donde está esta línea, vamos a colocar el valor 0. Y observamos esta medida. En este caso nos da una medida de 50 grados. Entonces, así es como vamos a medir los ángulos. Dependiendo del tamaño, vamos a tener una clasificación de los ángulos. Vamos a llamar ángulo agudo al ángulo que va a ser menor a 90 grados. Se llamará ángulo recto al que tiene exactamente 90 grados. Ángulo obtuso es el que es mayor a 90, pero es menor a 180. Entonces queda de esta forma. Ángulo llano se llama aquel ángulo que tiene 180 grados exactos. Y ángulo completo es aquel que gira y retorna al punto de origen y tiene 360 grados. Bien, luego de haber visto cada uno de los tipos de ángulos, vamos a pasar entonces a la ley de senos. Okay. La ley de senos se puede aplicar a cualquier tipo de triángulo, pero regularmente se utiliza y se aplica en triángulos acutángulos. ¿Cuáles son los triángulos acutángulos? Son los que tienen tres ángulos menores a 90 grados. ¿Cómo se llaman esos ángulos menores a 90 grados? Muy bien, agudo. Y entonces forman un triángulo acutángulo con tres ángulos menores a 90 grados. Bien. Entonces vamos a tener la relación. Observemos el triángulo. Sus vértices son los que se indican o los que se representan con letras mayúsculas. A,
ABC. Y los ángulos son conocidos como alfa, beta, gamma. Y se utilizan letras del alfabeto griego. Los lados del triángulo están representados con letras minúsculas. Minúsculas que están frente a los vértices. Acá tenemos el vértice B, frente a él queda el lado B. Acá tenemos el vértice C, frente a él queda el lado C. Vértice A, enfrente tenemos el lado A. Entonces acá tenemos las posiciones de los elementos que forman este triángulo. ¿Cuál va a ser la relación de lados? Es lo que tenemos acá. La relación de lados va a ser la siguiente. Cuando nosotros calculamos el seno de alfa, que es este ángulo de acá, el seno de alfa es proporcional al tamaño del lado A. Y el seno de beta es proporcional al tamaño del lado B. ¿Sí? Y el seno del ángulo gamma es proporcional al tamaño del lado C. Entonces estamos relacionando el tamaño del ángulo con el tamaño del lado. También tenemos una relación muy importante entre los ángulos, que es, si sumamos los tres lados, los tres ángulos, vamos a tener un resultado igual a 180 grados. Dicho de otra forma, la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo, no se aplica solo a este triángulo acutángulo, sino que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo nos va a dar como resultado 180 grados. Entonces vamos a poner en práctica estas normas, estas fórmulas. Y nos vamos a los ejemplos. Tenemos acá esta situación. Nos dicen practiquemos. Calculemos las partes restantes de este triángulo que nos están dando a continuación. ¿Qué tenemos de él? Tenemos los vértices. Los vértices ya habíamos colocado sus ubicaciones A, B, C. Ahí tenemos los vértices. Los lados. Aquí vamos a tener el lado A, que está enfrente del vértice A. Tenemos el lado B, frente al vértice B, y nos dicen que B tiene tamaño 5. Y nos dicen también que este vértice tiene de tamaño 50 grados. Recuerda que anteriormente ya medimos 50 grados. También nos dicen que este triángulo tiene un lado C. ¿Por qué es lado C? Porque está enfrente al vértice C. Nos dicen que este lado C tiene un tamaño de 6. Ok. Ahora nos piden completar las partes restantes. ¿Qué nos faltan? Nos faltan dos ángulos y nos falta un lado. Ok, vamos a iniciar entonces. Vamos a traer la relación que nos corresponda o que nos favorezca. En este caso no conozco ni el ángulo alfa ni el lado A. Así que la parte donde dice seno de alfa dividido A no nos sirve, no nos es útil en este momento. La parte donde dice seno de beta dividido B, esa sí nos es muy útil, porque conocemos el ángulo beta, que es 50, y conocemos el lado B, que es 5. Entonces, estas dos variables sí las conocemos. Luego, seno de gamma. El ángulo gamma no lo conocemos, pero sí conocemos el lado C, que es 6. Entonces solo nos queda una variable, que es el ángulo.
sí lo podemos calcular, sí lo podemos despejar, porque este ángulo es 50, este lado es 5, este lado es 6. Entonces es así como tú vas eligiendo qué par vas a utilizar en la fórmula dependiendo de las variables que vayas conociendo. Ahora, coloquemos datos. Nos dice seno de beta son 50 grados, entonces vamos a escribir seno de 50 grados dividido el lado B, que es 5. Esto va a ser igual al seno de gamma. Pero gamma no lo conocemos, entonces solo lo copiamos. El lado C sí lo conocemos, es 6. Ahora vamos a despejar este ángulo. Bien, ¿cómo vamos a hacer primero? Este número 6 está dividiendo. Lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar y nos va a quedar 6 por el seno de 50 dividido 5. En tu calculadora vas a teclear esto, así como aparece. 6, le vas a colocar la función por 6 por el seno de 50. Yo te recomiendo que en ese momento, que ya hayas tecleado 6 por el seno de 50, presiones igual. Y ese resultado que te da, lo dividas dentro de 5. Para llegar a este resultado, que es 0.9193. Es muy importante que sigas los pasos tal y como te los estamos indicando. Primero, 6 por seno de 50, presionas igual, obtienes un decimal y luego lo vas a dividir dentro de 5. Y tienes que llegar a este resultado. Entonces, ya teniendo este resultado, 0.9193, esto es igual al seno del ángulo gamma. ¿Cómo vamos a despejar este ángulo gamma? Cuando nosotros movimos el 6, este 6 de acá, lo pasamos a hacer la función inversa. Aquí estaba dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Pero una función, no debes de confundirte y decir, aquí está multiplicando, la voy a pasar a dividir. No es así. Para eso las calculadoras tienen una función identificada como Shift. S-H-I-F-T. Regularmente está en la parte superior izquierda. Y entonces, al querer nosotros utilizar una función, al despejarla a este lado, vamos a utilizar la función inversa. Entonces, primero vas a teclear Shift, luego la función seno y tecleas este número decimal, 0.9193. Entonces, recuerda, primer paso, tecleamos Shift, luego la función seno y luego 0.9193. En tu pantalla de calculadora debe aparecer así la función, seno a la menos 1. Quiere decir que estás usando la función inversa. Y luego el resultado nos va a dar en ángulo 66.82 grados. Ese es el ángulo gamma. Entonces vamos a tener 66.82 grados en este vértice de acá. Tenemos 50 aquí y 66.82 acá. Vamos a encontrar entonces este ángulo de acá. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con esta fórmula, con la relación de los ángulos. El ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma nos va a dar 180 grados. Entonces, alfa no lo conocemos. Beta sabemos que es 50. Y gamma acabamos de calcularlo y nos dio 66.82. Y eso nos va a dar 180 grados. ¿Qué hacemos? Bueno, sumemos estos dos. Nos va a dar 116.82 y esto es igual a 180 grados. Seguimos manteniendo como variable el ángulo alfa. Ahora, vamos a despejar.
Vamos a trasladar los valores numéricos a un lado de la ecuación y decimos, alfa va a ser 180 grados menos, porque este está sumando, lo vamos a pasar a restar, menos 116.82 grados. Y entonces esa resta nos va a dar 63.18 grados. Ahora ya sabemos que este ángulo es de 63.18 grados. Ya podemos calcular entonces el ángulo, el lado A. ¿Qué tenemos que relacionar? El seno de alfa, vamos a colocarlo acá. El seno de alfa es proporcional al lado A. Ahora ya conocemos el seno de alfa. Y esto va a ser igual a cualquiera de las dos piezas que tú quieras relacionar. Seno de B o seno de gamma. Si quieres dejamos esto, seno de beta dividido B. Y de aquí puedes despejar el lado A. Esto te va a quedar de tarea o de práctica para que tú puedas ir apropiándote del conocimiento. Y el segundo problema que tengo para ti el día de hoy relaciona un poquito los conceptos de física. Y también te va a quedar, voy a colocar los datos acá, y también te va a quedar de práctica para que tú puedas ir agilizando todos esos aprendizajes. El problema nos dice, dos aves parten del punto A. El punto A lo tenemos aquí. Una vuela a 18 metros por segundo y la otra vuela a 20 metros por segundo. ¿Qué distancia los separa después de 30 segundos de vuelo? Muy bien. Lógicamente, cuando las dos aves salen en la dirección que nos indican acá, después de un cierto tiempo de vuelo, esta va a ir por esta posición y esta va a ir por esta posición. Después de 30 segundos nos dicen que hay un ángulo de 68 grados en la dirección y la posición de una y otra. Entonces, vamos a calcular estas distancias porque nos dieron la velocidad y el tiempo. Para calcular la distancia, recordemos que en física debemos multiplicar velocidad por tiempo. La primer ave vuela 18 metros por segundo. Por 30 segundos va a recorrer 540 metros. Y la segunda ave vuela a 20 metros por segundo por 30 segundos y va a recorrer 600 metros. 18 por 30 y 20 por 30. Entonces en este triángulo, después de 30 segundos de volar a 18 metros por segundo, está recorriendo 540 metros. Y del otro lado, la otra ave vuela a 20 metros por segundo, después de 30 segundos ha recorrido 600 metros. Y entonces, ¿qué tenemos de este triángulo? Conocemos un ángulo y conocemos dos lados. Entonces, aplicando las mismas relaciones del triángulo anterior, podemos resolver este ejemplo del día de hoy. Recuerda, todas las prácticas que tú realices, todos los ejercicios, guárdalos en tu portafolio de Aprendo en Casa y comparte lo aprendido siempre con un adulto o con alguien de tu familia. Recuerda que este mes tenemos la celebración y la conmemoración el 17 de agosto del Día de la Bandera. Y te recordamos siempre lavar tus manos con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. Lo importante es que recuerdes, nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú aprendas en casa. Así que por favor, quédate en casa. Nos vemos.